Señora Puertolas, yo voy a comenzar con un par de preguntas relacionadas con su conferencia Espinosa 2018, que son los personajes secundarios del Quijote, y me voy a referir concretamente a las mujeres, por razones que se entienden fácilmente. Estas mujeres pertenecen a la Contrarreforma, es decir, una época en que el poder era absoluto tanto de la Iglesia como de la monarquía, había una ortodoxia muy marcada desde el punto de vista material y espiritual, y Cervantes escribe a contracorriente de todo esto, hasta el extremo que hay no pocas mujeres del mundo de hoy que lo llaman feminista. ¿Es un despropósito? Bueno, vamos a ver, feminista no, es un término moderno, vamos a decir. Es. O sea que, bueno, no hay por qué llevar términos modernos al pasado. A infectar el pasado. Bueno, sí, yo creo que el pasado es el pasado y la modernidad. Ahora, que es un escritor con una sensibilidad muy especial con respecto a las mujeres, por supuesto, porque es que las mujeres para él, pienso yo, están valoradas de una manera como individuos, ¿no? Igual que hace con todos los otros personajes. No, el que sea mujer no implica que no pueda ser persona, todo lo contrario. Las mujeres de cervantinas, las que aparecen en el Quijote, tienen una entidad incluso yo diría que a veces mayor. Voy a ir a eso enseguida, sí. Que las de que algunos personajes masculinos. Entonces, bueno, estás viendo una mente libre, como es Cervantes, en ese sentido. Una mente que va a la persona, va al individuo. Entonces, las mujeres que aparecen son, desde luego, una aportación a la mirada de los escritores hacia las mujeres que no es tan usual. No es tan usual. Si usted toma, qué sé yo, a 100 personas, sí, y les pregunta que le nombren una mujer del Quijote, yo creo que entre 90 y 95 le dirán Dulcinea del Toboso. Seguramente. ¿Por qué? Bueno, porque no conocen mucho el Quijote. Esa es la primera razón. Esa es la primera razón. Y entonces, ¿qué pasa? Que el personaje femenino que creemos que está en el Quijote es Dulcinea, que por supuesto no existe, está en la cabeza de Don Quijote, y lo que conocemos de ella no tiene entidad de personaje, ¿no? Entonces, lo que sí que tiene entidad como idea tiene muchísima, porque para él es una presencia fuerte. Sobre todo que es un móvil, ¿no? Es un motor para el caballero andante, como se dice, un caballero andante sin damas como un árbol, como una planta sin flores o como un árbol sin fruto, ¿no? O sea que verdaderamente es necesario, pero bueno, implica que no conocen el Quijote, porque claro, los personajes femeninos que aparecen en el Quijote no son ideas, son de carne y hueso, ¿no? O sea que ahí está la diferencia en cuanto lees el Quijote y con entusiasmo y con gusto, y no a lo mejor por oídas, pues entonces sí sabes que hay otros personajes. Puestos a elegir, a mí la que más me gusta es Marcela. Claro. Porque es una mujer absolutamente independiente, y que comienza diciendo, estoy citando de memoria naturalmente, yo nací libre. Y para ser libre me he venido al campo a admirar la naturaleza, apartada del fuego y de la espada. Exactamente. Y si, a ver, porque eso me quiero recordarlo, dice, y si Grisóstomo y otros han encontrado el fin, más que por mi culpa, ha sido por su porfía. Por su porfía. Es decir, yo no tengo nada que ver con eso, yo soy una mujer y no tengo la culpa de ser hermosa, etcétera, eso etcétera. Es una maravilla. Es una maravilla, ¿verdad? Eso es actual. Es que eso es actual. Es que esto lo oyes, lo dice Marcela y cualquiera lo podría No puede decir. ser que hace más de 400 años atrás. No puede ser que un personaje literario diga eso en pleno siglo XVII. Pero bueno, ¿esto qué es? Es impresionante, ¿no? Entonces, claro que nos quedamos con Marcela. Yo creo que todos los lectores del Quijote nos acabamos quedando con Marcela. Está por encima de Don Quijote, Marcela. Está por encima. Es que es solitaria. O sea, si Don Quijote necesita desagraviar... Los otros, claro. Los otros, es más, Don Quijote se quiere poner a su servicio. Al final yo la acompaño y dice, no, yo voy sola. Pero es que se queda fascinado, porque Don Quijote es muy débil en ese sentido y muy proclive a dejarse seducir por las mujeres. Eso es muy curioso y lo hace también
lo hace entrañable, ¿no? Su capacidad, él un poco de perder un poco el norte cuando ve una mujer, le pasa bastante, ¿no? Y con Marcela pierde el norte, ¿eh? Soledad, cuando uno habla de que Cervantes es un hombre que aprecia y que pone al mismo nivel las mujeres que los hombres, le reconozco mi absoluta ignorancia sobre el tema, pero ¿hay algunas razones que explican esto de la vivencia, de la historia de Cervantes, que podrían dar razón de esta actitud? Es que la vida de Cervantes es muy misteriosa. Todos sus biógrafos son, como ellos mismos dicen, biógrafos frustrados. No llegan nunca a ver qué tipo de persona era. Se nos escapa muchísimo. Trato se nos escapa. O sea que no tenemos unos datos en su vida que nos avalen este trato hacia las mujeres. No los tenemos. No, es muy misterioso su relación con las mujeres, siempre queda en una penumbra y no nos permite hacer deducciones sobre su vida, la verdad. Lo cual no está mal, porque ¿por qué somos tan fisgones con las vidas de los autores, ¿no? Quedémonos con la literatura. Me fastidiaría que quisieran fisgonear en mi vida, pero en fin, no soy Cervantes. Solo una matización sobre el tema, porque a mí me interesa mucho ese tema. Y efectivamente, usted pertenece a esa gran corriente de los escritores que dicen, mire, aquí lo que importa es lo que yo he escrito. Bueno, importa ya menos, todo, pero a usted no le importa. Pero a veces, ¿no tiene usted la impresión que ciertos antecedentes biográficos dan razón del por qué se ha escrito? Yo voy a volver al tema, digamos, de que la vida interior... Bueno, todo eso es parte de una experiencia de vida, ¿verdad? Y por eso tal vez a los periodistas nos interesa de sobremanera ciertos detalles. Ciertos detalles, sí, algunos son, no voy a decir relevantes. No, algunos que son relevantes, algunos sí, pero verdaderamente yo creo que lo importante se nos suele escapar y está más allá de los detalles, ¿no? O sea, yo creo que ese mundo interior no es tan fácil conociendo los datos de la biografía. Los meros datos, sobre todo con unos personajes ya tan lejanos en el tiempo, los datos a lo mejor no son tan reveladores. Algunos sí, claro. Es que depende de los personajes. A lo mejor en el caso de Lope de Vega, que parece ser que hay unos datos que dicen el tipo de persona que era, mucho más, no sé, pues más proclive a... más público, ¿no? Es un personaje mucho más público que Cervantes. Hay personas, las personas más discretas y más oscuras se nos escapan más, ¿no? Entonces no es tan fácil juzgar, ni siquiera somos iguales en eso. La desigualdad entre los seres humanos es enorme a la hora de poderlos valorar, ¿no? A veces no tenemos datos para valorar a una persona, otras veces sí. Dejemos al Quijote tranquilo y pasemos a La vida oculta, premio Anagrama de Ensayo 2003, ¿verdad? Pues no lo sé, será. Sí, debe ser 2003. Será. Hay una sentencia en el libro que yo quisiera abordar. Usted dice, mucho es efectivamente lo que el escritor se calla. Es decir, que hay un proceso de selección en que el esfuerzo está puesto en dejar lo esencial y dejar todo el inmenso resto fuera. Usted sabe que hay películas famosas que últimamente se han reeditado y le han agregado muchas partes que habían sido cortadas en la edición. ¿Qué pasaría si se reeditaran las novelas, por ejemplo, de Soledad Puertolas y le agregáramos aquello que usted se cargó? ¿Un horror? Horror. ¿Por qué? Luego. Bueno, porque lo quité a posta. No fue casualidad. No fue casualidad, estaba muy pensado. Por eso, yo es que esto del estudio de los autores y los manuscritos sucesivos que pasa una novela, ¿no? Bueno, yo tengo de cada novela que he escrito y la que estoy ahora que voy a publicar, pues es que es un cajón. O sea, verdaderamente carpetas, porque reviso muchísimo y luego dejo pasar a lo mejor un par de semanas o un mes si ya me noto como que necesito más descanso y estoy demasiado involucrada, pues más tiempo, ¿no? Y claro, siempre corregiría, siempre estoy corrigiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el crítico va a ver lo primero que dice y va a ver lo último. Pues es que yo creo que se quedaría horrorizado con la primera versión. No, la primera, eso es un horror, digo, pero qué horror. O sea, no tengo claro de que esto ilumine el proceso creativo y para qué.
no sé, yo esto no lo tengo claro, tengo que decir, como escritora, esta curiosidad por ver el proceso. Los procesos son siempre misteriosos y verdaderamente los primeros pasos, ¿por qué hay que conocer los primeros pasos? No lo sé. Yo no. Pero qué bueno que diga usted que es un proceso muchas veces misterioso, pero no solo para el público, a lo mejor también para el escritor, ¿verdad? Que no es consciente de qué saca, qué deja. Claro, y de repente va encajando y dices, pero Dios, ¿cómo se me pudo ocurrir ese comienzo? Si era una cosa torpe que no llegaba a ningún lado. Y ahora es cuando de repente todo encaja, pero en la ultimísima versión. Y espero incluso que en las galeradas tenga algunas iluminaciones en las últimas, que me permita llamar a último momento. Que me permita llamar, y que fue que será cuando verdaderamente todo encaje de verdad. Y lo otro, yo lo guardo, no sé por qué, para mis hijos, para mis nietos, pero desde luego no veo yo, no sé, no acabo de ver por qué es tan interesante el ver la primera versión, no lo acabo de ver. La literatura es muchas cosas, menos un pasatiempo baladí. Hubo una época larga en la historia en que el propósito del autor era dejar una enseñanza clara, enfática. Sí. La novela moderna, la de nuestros días, pretende una cosa mucho más sutil, que es inquietar. ¿Es siempre un propósito expreso del autor? Bueno, yo creo que el que se pone a escribir es que tiene esa inquietud. A mí me lleva una inquietud a escribir. Yo, si no tuviera esta inquietud, no escribiría. No es que me cure. Decir algo, expresar algo, decir algo, manifestar algo. Estoy aquí y quiero decir algo. Estoy aquí, en la tierra, frente al canal, quiero decirlo. ¿Por qué? No lo sé, pero quiero decirlo. Yo creo que emana del ser humano. O sea, soy yo y somos muchos y si se quiere leer, lo mismo. En definitiva, el que lee es también por eso, ¿no? Porque espera que ese libro le pueda compartir, quiere compartir esa inquietud, quiere saber que esa inquietud no es solo suya, que hay otra persona que lo ha verbalizado, ¿no? Ha dado forma a esa inquietud. No la respuesta, sino la inquietud. Hay dos historias de la vida oculta, lo digo ahora como lector, que a mí me encanta. La primera de ellas trata de la crítica de lo escrito. Y usted se refiere no a esa crítica positiva, sino a esa que busca hasta encontrar real o falsa algo que criticar. Ah, sí. Y usted le llama a eso rescoldo de la maldad. Yo le quiero contar una anécdota. Mire, hace, no sé, varios años atrás, con mi colega Raúl, fuimos a Inglaterra a entrevistar a un famoso sociólogo, lamentablemente fallecido hace muy poco, Zygmunt Bauman. Una entrevista larga, 55 minutos, que por fortuna han visto más de 430.000 personas. 55 minutos para hablar del mundo de hoy, de las dificultades, de la crisis económica, etcétera, etcétera. Y revisando las críticas que aparecen debajo de la entrevista, me encuentro con una que viene muy a cuento de lo que estamos hablando, que dice lo siguiente: en el minuto 17 vuelven a poner el nombre de Zygmunt Bauman en el video. No entiendo por qué si ya sabemos quién es. Y yo digo, 55 minutos, uno de los sociólogos más importantes del mundo, y lo único que le merece a este buen amigo es decir esto. Rescoldo de maldad. Rescoldo de maldad. Rescoldo de maldad. Se ha grabado, yo creo, con internet, ¿no le parece? Sí, claro, porque se ha extendido. Ese rescoldo ya no es un rescoldo, claro. Es una poco masiva. Es un poco masivo, ¿verdad? Es un poco masivo. Sí. ¿Por qué será? Pues son envidias. ¿Verdad? Sí. Mucho celo, ¿no? Mucho celo. Somos muy inseguros, ¿no? Los seres humanos. Y si uno destaca, parece que el otro se queda atrás, ¿no? No somos. La generosidad no es uno de nuestros rasgos más común. No somos suficientemente el ser humano generoso. No suele ser. Luego, claro, también es verdad que también hay ejemplos maravillosos de generosidad, es cierto. Pero en fin, yo estoy soy un poco negativa con el género humano y comprendo que hemos llegado muy lejos y hemos hecho cosas fantásticas.
pero uy, qué mezquinos somos, ¿no? A veces con los demás. Entonces esto es triste. Esto es triste. Permítame que yo... No sabemos que somos todos. Claro. Permítame que insista una vez más en este aspecto pesimista y ya salimos definitivamente de él. Y es que yo veo mucha televisión y sobre todo las polémicas, los debates de los políticos, y cada vez me convenzo más que nos hemos ido apartando del diálogo, de la crítica acertada, para caer en la injuria, en la difamación, en la grosería gratuita. Y después estos mismos políticos, no es que yo quiera hablar más de la política, yo admiro a la política, pero estos mismos políticos son los que se quejan de la ingratitud de la gente. Totalmente. Pero ¿cómo pueden pedir otra cosa con la actitud que tienen? Con la actitud, no son ejemplares, desde luego, en ese sentido. Y se lo pregunto porque usted tiene que ver con el idioma, porque es miembro de la Real Academia Española, y supongo que le dolerá mucho que el idioma ande tan a mal traer en estos días. Bueno, como todo, efectivamente, es todo como un mal empleo de nuestras capacidades. Pero es que, claro, es que el momento en que el ser humano tiene cierto poder, parece que allí se hace muy, muy receloso, ¿no? Y luego es verdad que se producen estas situaciones de envidia, se producen estas situaciones de recelo de mutuas, de incomprensiones mutuas. Yo creo que no nos sabemos explicar. Ahí veo yo que en la palabra tenemos que hablar más. Esto en el Quijote está, que hay una frase que es maravillosa, un párrafo que no, yo tampoco soy buena para recitar de memoria. Exactamente, sí. Y eso, que no será exactamente así, pero es en la venta, cuando se producen estos follones en las ventas fantásticos que todo el mundo se tira y todo, sí. Y bueno, y dice Don Quijote, dice, todos hablamos y todos no nos entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no se puede es hablar a gritos. Es que eso no es hablar. Todos hablamos y todos no nos entendemos porque están todos gritando. Mientras que fíjate que Dorotea, que es otro personaje femenino que me gusta muchísimo también, es una mujer que sale adelante y vamos a hacer que remedia su desagravio, porque ella ha sido una mujer agraviada y ya finalmente consigue que don Fernando, que es el que le ha agraviado, la tome como esposa y tal. Bueno, pues ella se explica muy bien, dice, qué bien te explicas, dice Dorotea, todo lo que has dicho está tan bien dicho que me has convencido. O sea, es que no somos capaces de explicar, no le damos a la palabra toda la importancia que tiene, y la demagogia en ese sentido es muy peligrosa. Son las palabras huecas. Nos hemos apartado muchas veces, porque claro, es muy fácil apartarse, porque la acción y el poder te apartan del sentido, ¿no? Pero si nos explicáramos bien, si pudiéramos hablar bien, pero a veces no hay voluntad, es que nos falla la voluntad. Señora Soledad, la otra historia que me encanta es la indiferencia de Eva. Y no puede ser de otra manera. Porque ahí me entero que usted trabajó en la radio que hizo entrevista a escritores tal como yo intento hacerlo esta tarde. Exactamente. ¿Verdad? Entonces eso ya la hace a usted muy simpática a mis ojos. Me alegro. Eso es importante. Bueno, pero lo que quería preguntarle de esto de Eva, es que usted ahí da un par de consejos que son indispensables para entrevistar a escritores. Por ejemplo, dice, no se puede entrevistar a un escritor si no se ha leído su obra. Ya, eso desde luego. Yo por eso lo agradezco mucho. No se puede entrevistar a un escritor si uno no tiene la tranquilidad, la normalidad para enfrentarse, no estar muerto de los nervios mientras se enfrenta a la otra persona, ¿verdad? Efectivamente, y yo lo he hecho, y yo he entrevistado sin haberme leído una obra, lo reconozco. Lo he pasado fatal, porque no tuve tiempo de hacerlo. Y el escritor se da cuenta, ¿no? Inmediatamente, se da cuenta inmediatamente. A los 2 minutos ya sabe con quién está, ¿no? Y lo peor que me pasó una vez, que yo había leído la obra, no sé si lo cuento allí, no sé, es que sí que había leído la obra, pero por lo que sea, no supe transmitirlo, y el escritor se pensó que no la había leído. Me dijo, claro, tú no has leído mi obra. Y usted no tuvo la fuerza para decirle, sí, la he leído. Pues sí, lo cuenta aquí. Lo cuento, me parece que lo cuento. Pero cuenta otra cosa más que me gustó mucho, y es que hace una entrevista, no queda satisfecha con ella, y cuando van bajando, no sé si en el ascensor o por la escalera, hablan de algo con una mancha de todo lo demás.
y se rompe el hielo. Y debería haber sido la entrevista después de aquel capítulo, ¿verdad? Exactamente. Había una tensión entre nosotros que yo no pude, era el escritor al que yo había leído la obra, y no pude, y él estaba comprendiendo que no había leído la obra, yo la había leído, y yo no sé lo que pasó, pero que no lo pude, yo era, pues no sé, era inexperta, no pude, y sin embargo luego ya en el ascensor, que efectivamente él tenía la chaqueta manchada, me dijo, fíjate que me llamaría de tú, porque era una jovencita, me dijo, pues fíjate que tengo esto. Le digo, pues mira, pues mire usted, pues el tinte, no sé, de repente se rompió, y digo, vaya, ahora hay que hacer la entrevista. Ahora empieza la entrevista, ahora es cuando yo le podía haber dicho, he leído su obra, pues haberle transmitido algo. No le transmití confianza. Un detalle más, para mí el más importante de este cuento, y es que en un momento usted dice, Eva, después de la entrevista y todo, entra en el auto y se pone a llorar, y el escritor la está mirando, y usted dice, yo sé por qué Eva llora. Yo no lo sé, pero voy a especular. Ya, yo tampoco lo sé. Yo voy a especular. Razón número 1 es el desbordamiento de la alegría de haber hecho bien su trabajo. Es decir, ella sabe que esto funcionó bien, que el hombre está agradecido por todo y que, caramba, qué satisfacción más grande, una de las pocas que tenemos los periodistas cuando la persona dice, no, me gustó conversar con esta persona. Al revés, no me gustaría para nada que fuera así. Llora porque el escritor le dice cuando termina la entrevista, no sabe usted lo maravillosa que ha estado, ha dicho todo tan bien que yo prácticamente no tenía nada que agregar, y ella le dice, entonces lo he hecho mal, porque el personaje de una entrevista es el entrevistado. Entonces llora porque está frustrado. Espero que no sea así, espero que sea la primera versión y no la segunda. Pues no lo sé, ¿cuál será? No, si yo sé que usted no me lo va a decir, porque aunque lo supiera no lo diría tampoco. No, porque seguramente yo también... No, y porque le quita el encanto, además, ¿verdad? No, porque seguramente yo también tengo esa duda. Seguramente yo, al escribir ese relato, lo que hago es transmitir esa duda. ¿Por qué llora? Me interesa muchísimo ese llanto. ¿No es cierto? Es lo que más. Y no quiero desvelarlo porque es que no lo sé. Claro, no lo sé. No lo sé. No lo puedo saber. Está llorando, ahí. Es que Eva es muy rara. Sí. Es muy enigmática. Sí, es muy enigmática. Ella deja al escritor allí, se va a su lo atiende muy bien, pero cuando durante está el programa. Pero mientras tanto... Bueno, por eso que se llama la indiferencia de Eva también. Por eso que llore Eva es el gran enigma. Eso no lo sabremos nunca. No lo sabrá nunca el escritor. Hay cosas que el escritor no sabrá nunca. Eso es lo bonito también. Por eso sigue escribiendo. Ese es el encanto. Por eso sigue escribiendo. Una pregunta final. Dice usted que la literatura nace de la vida interior y del alejamiento de la vida. Yo eso lo entiendo perfectamente. No necesito ninguna aclaración. Lo que entiendo menos, o a medias, es que usted dice que la literatura es desequilibrio e insatisfacción. ¿Por qué desequilibrio? Sí, yo no sé por qué lo digo, o sea, tampoco esto a lo mejor lo escribí en el 2003 y ahora tengo otra idea. A lo mejor no tengo otra idea. Bueno, desequilibrio quizá me referiría, no lo sé, pero quizá en sentido de que hay una deformación profesional cuando uno escribe. Sí que hay un desequilibrio, pero un desequilibrio no mental, sino un desequilibrio de la estructura. No sé, hay algo que no está que no cuadra en la normalidad. Exactamente. Y que para eso debe existir para que yo pueda escribir. Pienso que es algo así. No es lo que es de un desequilibrado. No es un término que yo oía a mi madre decía, estos son los desequilibrados. Claro, pero se refiere a la cosa mental de usted. Exactamente. No, es otro tipo de desequilibrio. Es como una descompensación, como que falta algo que sí, que viene a la literatura. Sí, yo creo que en cierto modo suscribo algo todavía de 2003. Todavía suscribo. Y lo que le decía que lo entendía a medias, porque lo de la insatisfacción lo entiendo a medias. ¿En qué sentido? En que parece que nunca un escritor que es muy feliz en todo en su vida va a poder hacer buenas novelas. No tanto como eso. No tanto como eso. La insatisfacción viene de una estructura muy, muy general, de que se sabe que la vida es insatisfactoria en sí. O sea, la sensación de la absurdidad de la vida, yo creo que sí, que es muy propia del escritor, por lo menos de un tipo de escritor. Yo desde luego creo que a mí, desde luego, me parece que
todo esto para mí me supera, no entiendo nada de la vida, en fin, todas estas cosas que no voy a resumir porque siempre quedan muy torpes y quedan muy pedestres, ¿no? Bueno. Queda horrible. Ya. Muy cursi. Entre cursi y horrible, ¿no? Sí. Pero, hombre, sí, claro, ¿cómo no va a ser insatisfactoria una cosa que naces, mueres y entre tanto que, o sea, y todos estos conflictos en la vida, este género humano tan complejo. Tan complejo y por decirlo menos. Exactamente, y tirando a poco generoso, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Pero es en sí, tu vida puede ser satisfactoria. Yo creo que hay escritores que han sido muy felices y hay escritores que han sido desgraciados, es como las personas. Hay personas desgraciadas y hay personas, hay de todo. Puedes tener... Yo es que no creo en lo homogéneo de la vida, creo que por lo menos yo no lo vivo así. Creo que la vida no es feliz o infeliz, sino que tiene sus momentos, sus etapas también, y que bueno, yo ahora me siento en una etapa casi más feliz que cuando escribí aquello, por ejemplo, pero lo digo ahora y a lo mejor en un rato digo, pero ¿cómo pude decir eso? No sé, o sea que... Claro, pero es que por otro lado también somos un cúmulo de contradicciones, sí, ¿no? Y que llega un punto en la vida que no te importa tanto lo de decir si soy feliz o no. Quizá eso, dices, ¿por qué me preocupaba tanto? Como el tema de la identidad, el quién soy y tal. Dices, pero es que yo, ¿para qué quiero saber quién soy? Sí. Ya no estoy tan interesada en el quién soy yo, todas esas cosas tan freudianas, ¿no? Pues que yo creo que todo tiene su época. Y llega un momento en la vida que, bueno, pues soy lo que soy y ya está. No voy a definirme. Es muy molesto tener que estar definiéndose y indagando en todo esto. Yo prefiero inventar y tal. Señora Soledad Puertolas, ha sido un gusto muy grande y que le vaya muy bien.